Buenas tardes, turma de oitavo año de la Escuela Municipal Luis de Souza Cavalcante. Bueno, hoy, día 3 de agosto de 2020, iremos iniciar más una clase de lengua española. Entonces, yo invito a ustedes a acompañarme en más una clase de nuestra asignatura. Venham comigo, pessoal. Acá yo puso una imagen para que ustedes piensen um pouco. Aqui está uma imagem que eu coloquei para que vocês pensem um pouco. O que é que vocês estão vendo nesta imagem? Eu acredito que todo mundo esteja vendo a mesma coisa, ou seja, uma sombra. Então, é justamente sobre esse tema, sombra, a sombra das coisas, que nós vamos estudar um pouquinho hoje. Nós vamos ver um texto sobre a sombra das coisas. Então, vamos lá para o nosso textinho. La sombra de las cosas. São duas partes. Aqui é a primeira parte e em seguida tem a segunda parte do texto. Eu vou ler devagarinho para que vocês me acompanhem na leitura e também possam compreender o texto. Depois a gente faz as atividades propostas. Então vamos lá. Carmelo nació sin sombra. El médico se dio cuenta al instante. Se lo dijo a su padre, pero su padre no lo comprendió. Todos en su familia habían tenido sombra hasta entonces. Era la primera vez que sucedía algo semejante. Miró acusador a su mujer, que no supo qué decir. ¿A quién habrá salido sin sombra? Se preguntaba su padre desolado. Los mejores médicos de la ciudad estudiaron su caso, pero poco pudieron hacer. Los padres de Carmelo reunieron el dinero para llevarle a otro país, donde un doctor experto en la materia había resuelto casos similares. Ha habido experiencias, le explicó, de trasplante de sombra que se han realizado con éxito. Habrá que encontrar una que se adapte al tamaño de su hijo, a su altura, a su perfil. Pero Carmelo rechazó todas las sombras. El de su hijo es un caso particularmente agudo, les dijo el doctor mientras cobraba la factura. Carmelo creció sin sombra. Sus compañeros de escuela pronto se dieron cuenta y se reían de él. ¿Por qué yo no tengo sombra? Le preguntaba Carmelo llorando cada noche a su mamá. Porque tu corazón es tan grande y tu alma tan sencilla, le decía ella, que se puede ver a través tuyo. Carmelo se convirtió en un joven huraño huidizo. Solo salía a la calle los días nublados, cuando las nubes robaban las sombras a todos y hacían de él uno más. Un maravilloso día sin sol, en un parque cercado, Carmelo conoció a Tulipán, tan llena de adolescencia, tan dulce, hermosa como una nube. Juntos hablaron y se rieron, buscaron complicidades y se hallaron acuerdos, cambiaron miradas, latidos, secretos, hicieron pactos sin ellos saberlo. Quedaron en vez otro día, en la esquina de Alameda, con Hidalgo, junto a una farola y un puesto de flores que atiende una anciana encorvada. Carmelo aguardaba, sufría en silencio.
Los días se sucedían soleados y en la radio decían que los seguirían siendo durante mucho tiempo. La noche anterior a la cita, Carmelo no pudo dormir. Rezó para que amaneciera nublado, pero no fue así. Aquel fue el día más radiante y despejado de cuantos se recuerdan en la ciudad. El cielo vistió una mañana su mejor traje azul y Carmelo acudió a la cita, sin sombra y con miedo. A punto estuvo de pintarla en el suelo, pero desistió. Las horas a su paso habrían hecho girar a las otras sombras, dejando la suya en postiza evidencia. Y el miedo venció el amor. Carmelo prefirió conservar intacto el recuerdo a su maravilloso y nublado encuentro de la tarde en el parque. Antes de que llegara Tulipán, Carmelo, borracho de pena, se fue para siempre. Si hubiera estado allí cuando la chica apareció en la esquina, atribulada con retraso, Carmelo habría pensado que estaba aún más hermosa que la otra vez. Si hubiera estado allí, habría descubierto que Tulipán era, como él, una chica sin sombra y que juntos, tal vez, podrían haber vivido una vida maravillosa, de nublado porvenir en algún país al norte, donde el sol, respetuoso con su amor, se lo pensara 6 veces antes de salir. Então, após a leitura do texto, que a gente vai discutir a interpretação em aulas posteriores, vocês vão tentar responder as atividades que eu coloquei para vocês. Vamos lá para as atividades? Questão 1. Primeira questão. Como traducirias al português os seguintes fragmentos extraídos do texto? Como é que vocês traduziriam para o português? Eu quero que vocês traduzam para o português esses fragmentos aqui do texto. Todos eles têm no texto. Aí vocês vão lá no texto, marquem esses fragmentos e não é obrigado vocês irem lá, vocês vão traduzir, vocês vão verificar esses fragmentos do texto e tentar traduzir para o português. O que é que eles querem dizer no português? Al instante, pronto se dieron cuenta, se puede ver a través tuyo, se hallaron acuerdos a su paso. 2. Ahora, relê o cuento e conteste as perguntas. Agora vocês vão reler o conto, né, que é o texto, e vão responder as perguntas. Pergunta A. En general, la imagen de un día soleado está relacionada a la idea de felicidad. Eso no ocurre en el texto. ¿Por quê? Ele diz, em geral, a imagem de um dia de sol, né, está relacionada à ideia de felicidade. E isso não ocorre no texto. Por quê? Porque aqui no texto, pessoal, um dia soleado, um dia de muito sol, não significa felicidade. B. Busca en el texto las expresiones en que la imagen de un día sin sol esté asociado a la felicidade. Vocês vão buscar no texto as expressões em que a imagem de um dia sem sol esteja associado à felicidade. No texto tem umas expressões, umas frases que dizem que um dia de sol está associado à felicidade. Busquem lá e coloquem aí o máximo que vocês conseguirem encontrar. C. Letra C. La historia no tiene un final feliz.
y eso lo anticipa el narrador en el penúltimo párrafo del texto. Identifica la frase que comprueba esta afirmação. A história não tem um final feliz, e isso é antecipado pelo narrador no penúltimo parágrafo do texto. Identifica a frase que comprova essa afirmação, ou seja, do penúltimo parágrafo do texto até o último, os dois últimos parágrafos, né? Vocês vão identificar a frase que comprova que a história não teve um final feliz. ¿Tá certo? Entonces, por hoy, nuestra clase se encerra por acá. Hasta la próxima y chao.